911 emergency. We need him. Police. What's going on? 515th Street. What's going on there, ma'am? We have a kidnapping. Hurry, please. Explain to me what's going on, okay? There's a note left and our daughter's gone. A note was left and your daughter is Yeah. gone? How old is your daughter? 6 years old. She's gone. 6 years old. Muchos creen y consideran que es Katy Perry. De hecho, ha habido como un fandom mundial en el que se creía que esta pequeña de 6 años era Katy Perry, era la mismísima Katy Perry, y que simplemente había apartado su imagen de la publicidad, del ámbito público, para poder conseguir su carrera. Por desgracia, esto no es así. Eso nos diría que la nena sigue viva, pero por desgracia, pues no es Katy Perry. Bienvenidos a Jane Corfield. Hoy tenemos un caso en el que me he planteado mucho si hacer o no hacer, porque no he podido empatizar con la familia, no he podido empatizar con lo que pasó, y sinceramente es un caso que a mí me cabrea bastante, me toca bastante la moral, por decirlo de alguna forma, porque es un caso en el que no hubiera pasado, probablemente, o yo quiero pensar que no hubiera pasado, si la gente adulta se quedara en el ámbito adulto y los niños siendo niños, como debe ser. Dentro de poquito, además, se estrena en Netflix el 25 de noviembre, el lunes, este lunes que entra, se estrenará ¿Quién mató a John Bennett Ramsey? Pero yo hoy te lo voy a contar, y quiero sobre todo que recapacites sobre este caso muchísimo, y quiero que me des tu opinión abiertamente. Si conoces el caso, que me cuentes qué te parece el caso, pero sobre todo que me des tu opinión de los padres, del hermano, etcétera. Si crees que se hizo lo correcto, si crees que se actuó como se debía actuar, o crees que simplemente pasó lo que pasó por culpa de quienes la tenían que proteger. A John Bennett Ramsey, una niña de 6 años que a muy temprana edad empezó a ir a los típicos shows americanos de belleza y todas estas cosas que hacen a los niños para, no sé, hacerlos crecer. Es que no entiendo muy bien la lógica de esto. Patsy Ramsey, su madre, había sido una Miss de la belleza, había ganado de hecho varios concursos y de hecho de su propio estado también. O sea, había sido la leche esa mujer. ¿Qué pasa? Que esto para mí es un problema, porque esta mujer quería lo mismo para su hija y por eso desde muy temprana edad la llevaba a este tipo de concursos que yo sinceramente no entiendo, no me gustan, no comprendo la necesidad de maquillar a tu hija así, como si tuviera 35 años y llevarla a que gente la vea. O sea, desde mi perspectiva estamos en un mundo un tanto curioso y con algunos temas se están identificando cada vez más agresiones de este tipo que no puedo mencionar, pero que vosotros podéis pensar a lo que me refiero, con lo cual para mí es un poco dar a la niña a los lobos, por así decirlo. Yo no me plantearía jamás en la vida llevar a mis hijos a un sitio así porque sé lo que puede pasar y prefiero no hacerlo. Y ojo, no estoy culpando a la madre, ¿eh? No estoy culpando a la madre, porque esto en Estados Unidos es muy común. O sea, quiere decir, es como si en tu país es muy común rezar a las 8 de la mañana. Te lo planteo así, es un ejemplo. Pues tú ya te has crecido con esa creencia de que a las 8 de la mañana tienes que levantarte a rezar, porque así te han criado. Entonces, yo entiendo, y es normal, que Patsy, habiendo sido una Miss Universo, pues quisiera para su hija lo mismo. Yo eso lo entiendo. ¿Yo lo haría? No, ni de coña, vamos, ni de fly. Aunque así me paguen 20 millones de dólares, no lo haría. Porque sé lo que hay y sé lo que puede pasar y no quiero que pase. Entonces prefiero prevenir que curar. Así mi hija llora en el suelo suplicándomelo. No. Pero bueno, esta es mi humilde opinión. Y yo quiero saber la tuya, ¿vale? Porque para mí es muy importante saber qué opináis de este tipo de shows. Era una niña súper guapa, era una niña que
todo el mundo flipaba con ella porque decían, "Jua, es que es guapísima, es que encima qué mirada, encima la niña posaba, se le daba muy bien cantar, bailar, muchas cosas, ¿no?". Pero pasaba una cosa, que la niña seguía siendo una niña y la niña tenía ciertas actitudes que una señorita adulta de 35 años, de 40 o de 20 no va a tener, pero que una niña sí tiene, como por ejemplo mearse en la cama. Pero esto lo vamos a atrasar un momento porque antes te voy a explicar varias cosas. Patsy era muy exigente con su hija, cosa que con su hijo no. Era muy exigente con su hija porque quería que fuera una reina de la belleza tal y como era ella, como bien te he comentado. Cada vez que su hija se meaba, Patsy perdía los nervios. Patsy la pegaba, la castigaba, la regañaba, la gritaba, etc. Y yo aquí pienso que un niño es un niño. Y por mucho que te lo pintes como una puerta, va a seguir siendo un niño. Con lo cual vas a tener actitudes de niño. Con lo cual, si ese niño se sigue meando en la cama, o bien algo pasa, ahí lo dejo, o bien la niña no es capaz de levantarse para ir a mear. ¿Por qué? Pues bueno, porque a lo mejor tiene miedo al pasillo, porque a lo mejor tiene miedo a la noche, por mil historias. Pueden ser mil historias. Pueden ser historias de niños o pueden ser historias un poco más perturbadoras. Aún así, resulta que en la Navidad de 1996, Patsy se despierta en la noche y decide bajar las escaleras para llegar al primer piso. Allí, en uno de los tablones de las escaleras, se encuentra una carta que pide un rescate por John Bennett Ramsey a cambio de $180.000. Patsy enseguida se alerta. Tú imagínate levantarte a esas horas de la madrugada y encontrarte una nota con que tienen a tu hija pequeña y que quieren a cambio $180.000, si no... Claro, la mujer hace lo que haríamos cualquiera, llamar a la policía corriendo. Pero en cuanto cuelga a la policía, llama a sus ya allegados, a todos sus amigos y a todos sus familiares. Con lo cual, cuando llega la policía, se encuentra todo el percal allí, a todo el mundo, dudan incluso y se quedan como mirándose en plan de, pero ¿y toda esta gente que pinta aquí? Bueno, se encuentra en una Patsy que está ahí llorando en uno de los sofás, con toda su familia alrededor, en plan de, oh, Patsy, no te preocupes, la niña aparecerá, no te preocupes, ya está, tranquila. Se encuentra también a papá Ramsey, no me acuerdo cómo se llama este señor, y es que tampoco le daré importancia porque es que, en fin. Se encuentran a este hombre también ahí como venga llorando, oh, madre mía, qué melodrama, qué pasará, qué... Una situación pues que es bastante normal para la policía. Al final es una situación de unos padres que están pensando dónde puede estar su hija y que están maquinando quién ha podido raptar a la niña. Y viendo cómo eran los shows de esos niños, pues te puedo decir que cualquiera. Pero bueno, en fin. El caso es que los investigadores, junto con los policías y demás, empiezan a investigar por toda la casa, empiezan a buscar pruebas y hay uno que es muy inteligente porque se encuentra en la isla de la cocina, se encuentra un bol con piña. Y este tío dice, no es importante, pero yo le voy a echar una foto por si acaso, lo cual hizo muy bien. Se encuentran también que la puerta del sótano está cerrada con un candado. A ver, yo no soy estadounidense, pero yo he visto casas en Estados Unidos y la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría tienen una ventana en el sótano. O sea, quiero decir, esto es un dato importante, porque el policía decide que si está cerrada con un candado, nadie ha entrado y nadie ha salido. A ver, vuelvo a reiterar lo de la ventana. O sea, podría tener una ventana, o haber entrado por la ventana y haber salido por la ventana. O sea, te quiero decir, no necesito una puerta para entrar. Y ya sabéis vosotros que no necesito una puerta para entrar. De hecho, en la mayoría de los casos entran por las ventanas, por otros lugares, que ni siquiera tú te lo esperas. O sea, quiero decir, una puerta, o sea, hasta sería extraño que entraran por una puerta. Pero bueno, ellos no le dan demasiada importancia y dicen, aquí no vamos a entrar porque si está cerrada con un candado, eso significa que ni han podido entrar ni han podido salir. Claro, esto es un problema, siendo sinceros, pero bueno, ellos no lo ven como un problema.
Mientras está la familia allí, ellos recuperan la nota, incluso la investigan y le dicen a los Ramsey que por favor tengan mucho cuidado y que si alguien les llama en la noche para pedir más dinero o para decir dónde está la niña, pues que intenten sonsacarle más cosas, intenten ahí estar un ratito con él o con ella para ellos poder analizar la conversación y poder ver de dónde sale la llamada. Tanto papá Ramsey como mamá Ramsey dicen que ok, que así lo van a hacer. Vale. Pero pasa y resulta una cosa, y es que los Ramsey juegan mal sus cartas y cuando empiezan a salir en los informativos, a la gente les resulta extraña la actitud de ambos. Y sobre todo la actitud del nene, el hermano de la pequeña Ramsey. Porque tiene una actitud como que, no sé, como si hubiera perdido una piruleta, básicamente. O sea, como que no importa, ¿no? Y entonces los padres, viendo que están siendo una mala imagen para el público, deciden contratar a una persona que limpie esa imagen. Claro, esto llama más la atención de los medios. Si la situación que ya estás viviendo es bastante mala, entonces no hace falta contratar a nadie. Pero los Ramsey dicen que bueno, que quieren limpiar su imagen y que ellos no han hecho nada. Insisten mucho en que ellos no han hecho nada continuamente. Así que llaman tanto la atención de la policía haciendo estas cositas que van haciendo que ellos mismos pues se van cavando su propia tumba, que la policía vuelve a ir a la casa y esta vez se encuentran el sótano abierto. Y lo que se encuentran es a papá Ramsey con la pequeña Ramsey ahí en el suelo, con una pequeña manta que le tapa el rostro y con un estrangulador al lado de su cabeza. También encuentran una maleta con todas las cosas de la pequeña Ramsey. Perdona, es que este caso de verdad me cabrea muchísimo. Y me cabrea muchísimo que no haya habido justicia. Es que me cabrea enormemente, pero bueno, en fin, es lo que hay, ¿no? Los policías se dan cuenta cuando ven a Ramsey, a papá Ramsey, de que este tío tiene una actitud bastante... O sea, como el que ve morir, no sé... Iba a poner el ejemplo de un animal, pero es que a mí me encantan los animales y probablemente lloraría muchísimo, así que no, no sé... Se te cae una piruleta y se te llena de pelos y ya no te la puedes comer. Pues algo así, ¿no? Como... Pues vale. Pues muy bien. Esto llama la atención de los policías, los cuales incluso sufren más que el propio papá. Y que incluso cogen a la niña en plan... saturados mentalmente porque ellos esperaban encontrar a la niña con vida. Cogen sus cosas, cogen la maleta con la ropita de la nena, la respetan muchísimo en todo momento, porque claro, porque al final, imaginaos la situación de los policías, o sea, imagínate que tú eres policía, ves la situación del padre, que se podría haber quedado en shock. Yo eso lo entiendo perfectamente, pero en algún momento reaccionas, en algún momento lloras aunque estés en shock, o te cabreas, o te enfadas y te pones a, no sé, a dar puñetazos a la pared, pero es que este hombre nada de nada, o sea, como si tuviera que ser la imagen perfecta. Los investigadores vuelven a investigar porque todo esto les resulta bastante extraño, las actitudes de Patsy Ramsey, de papá Ramsey y del pequeño Ramsey. O sea, a todos le llama bastante la atención toda esta jauría que no llegan a comprender. Así que uno de los policías que decide ir al segundo piso cuando nadie mira, porque Patsy era como que tenía el control absoluto de todo. Si no estaba mirando ella, estaba mirando su marido, y si no algún familiar, estaba como mirando ahí de reojo en plan de a ver qué pasa, qué no pasa, dónde vas y tal. Entonces este tío, aprovechando que estaban ahí a su bola, pues cogió y se fue al segundo piso, dirección a la habitación del matrimonio, donde encuentra un diario de Patsy y lo engancha y se lo guarda. También encuentra que en las sábanas, en una de las sábanas que pues se encuentra por allí, están meadas por la arena. Así que él coge un bastoncillo así como sutilmente y lo mete en un botecito. O sea, el tío estaba haciendo un trabajo épico, porque estaba en plan de tengo que hacer esto súper rápido porque esto me huele mal. Vale. Resulta que llevan al cuerpo al forense. Y el forense dice, bueno, mira, te voy a explicar. La niña tenía piña en el estómago. Y entonces el policía que hizo la foto de la piña, del bol de piña, no sé si te acuerdas, coge y dice, coño, que yo he visto piña en la isla de la cocina. Sí, he visto piña. Mira, esta foto la saqué yo. Y entonces, claro, el forense dice, pues en el estómago de la nena había piña.
lo cual es bastante extraño. Pero a ellos les llama la atención de otra forma, en plan de, bueno, vamos a ver, porque el pequeño Ramsey, el nene Ramsey, ¿vale? Había dicho que se había preparado un bol de piña y que de ahí no había visto a su hermana. Si no ha visto a su hermana, ¿cómo ha llegado esa piña al estómago de su hermana? Y tú me dirás, bueno, a lo mejor lo cogió así de estrangis, como el que no quiere la cosa, y se lo comió. Sí, pero aún así tú verías a la niña, o sea, en algún momento dado, o bien cuando entra o bien cuando se va, no sé, todo muy raro. Y entonces contratan a una persona que pueda leer las cartas, la carta de secuestro. Contratan a una persona, la propia policía, que pueda leer la carta de secuestro y el diario de Patsy, para así comparar si es la misma letra, porque la policía ya está sospechando de quién ha sido. Ya están sospechando, están en plan de, mira, a mí esto me huele mal. Entonces esta chica empieza a ir a trabajar, a analizar, y se da cuenta de que la mayoría de las letras, la mayoría de las vocales y la mayoría de las frases empiezan y terminan exactamente igual, lo cual quiere decir que las letras son exactas a la nota de secuestro y al diario de Patsy, lo que le hace pensar que Patsy es la que hizo la nota de secuestro. Y además no lo piensa solo porque las letras se parezcan, sino porque la carta está escrita perfectamente al principio. Está como, qué tranquilidad, me voy a tomar mi tiempo aquí en la casa de donde voy a secuestrar a la niña. Y luego está como, de repente, como, me ha entrado la prisa. Aparte de que también la policía sospechaba porque pedían el dinero exacto que papá Ramsey había recibido por no sé qué chorradas de su trabajo. Pues esas chorradas que hacen los millonarios. Cualquier chorrada. Eran exactamente los mismos dólares. Los mismos. Entonces, claro, todo esto llamó la atención de la policía, más lo que les había dicho esta chica, que estaba analizando las cartas y demás, la carta y el diario de Patsy, que estaban en plan, flipando, en plan de, bueno, vale, pues es hora de llamar a los Ramsey. Llaman a los Ramsey y se dan cuenta cuando empiezan a preguntarles cosas y a saber un poco pues cómo era su vida cotidiana, se dan cuenta de que los tres, aun separándoles, que al principio no querían hacerlas por separado, pero tuvieron que ceder por orden judicial. O sea, es que esto es muy fuerte. Los padres no querían argumentar absolutamente nada, o decir absolutamente nada si no estaban juntos. Y te voy a explicar el porqué. Cuando por fin consiguieron separarlos, sobre todo del pequeño Ramsey, se dieron cuenta que el pequeño Ramsey decía exactamente lo mismo que sus padres. O sea, con las mismas palabras, las mismas comas y los mismos puntos. Algo que les llamó más la atención porque hay que recordar que era un niño también y que los niños siempre tienen sus propias palabras a la hora de hablar. Pues este niño no. Este niño decía exactamente lo mismo, lo cual algo les huele mal. Les huele muy mal. Pero de repente, como es la vida, tú fíjate que hay gente que se podría callar la boca y dejar a la gente trabajar, sale un sujeto que dice estar enamoradísimo de la pequeña Ramsey, que vio a John Bennett Ramsey en no sé qué show infantil y que se enamoró completamente de ella. Y que, bueno, pues que la intentó secuestrar, pero que la historia salió mal y tuvo que matarla. Yo, si me preguntas, te digo en serio que hay gente que debería nacer muda, porque el ser humano sería más feliz, pero por desgracia este tío no era mudo. Luego sale otro parásito, luego sale otro tío que dice también que estaba súper enamorado de John Bennett Ramsey, que de hecho, pues lo mismo, que la situación se desmadró y no era su intención matarla, que la un poco y que se le fue de las manos y que sin querer pues la mató. Estas teorías quedaron en el aire porque claro, la policía estaba en plan de, mira, de verdad, es que yo no puedo con esta people, de verdad, o sea, entre este y este, ¿por qué no os calláis ya? Porque exactamente no tenían pruebas. Es cierto que en la ropita de la pequeña Ramsey sí que había ADN de otras personas, pero no coincidían con estos dos señores, no coincidían con nadie. Entonces, claro, la policía está en plan de, ¿por qué no os piráis por ahí y nos dejáis hacer nuestro trabajo y seguimos con los Ramsey?
Seguían preguntándoles cosas y los Ramsey seguían exactamente igual. Hasta que un familiar de los Ramsey les dijeron que el pequeño Ramsey a veces era un poquito agresivo. A ver, te voy a explicar una cosa. A ver, yo tengo hermanos, ¿vale? Pequeños. O sea, yo soy la mayor de mis hermanos. Hemos jugado a hacer el cabra loca, ¿vale? Porque somos los tres muy brutos. Somos hiper mega brutos. Y a veces, yo a mi hermano, jugando a las espadas, tal, porque mi padre sabe hacer espadas y cosas de estas, que molan un montón, nos hemos hecho daño. Tú sabes el pánico que se siente al hacer daño a tu hermano, porque es como, ahí va, no quería hacerte daño, estábamos jugando y le he hecho daño, y te sientes mal. Bueno, pues pasa y resulta que hay hermanos que no son así. Hay hermanos que disfrutan del dolor de los demás, o al menos es como yo lo pienso, porque resulta que el pequeño Ramsey tenía un poco de asco a su hermana, vamos a decirlo así. Y resulta que en una de las veces que se cabreó con su hermana, cogió un palo de golf y le dio en toda la cabeza, dejándola una pedazo cicatriz que flipas. El niño en ningún momento mostró que se sintiera mal, no pidió perdón, absolutamente nada. De hecho, papá y mamá Ramsey lo único que hicieron fue regañarle como el que regaña, no sé, a su hijo por pintar la pared, en plan de, ay, hijo, de verdad, ¿cómo eres? Yo no sé, mi hijo hace eso a mi hija, o mi hija a mi hijo, ya pueden correr, porque se la cargan. Porque si encima no muestras arrepentimiento, algo no funciona bien. Algo no está funcionando. ¿Qué quieres que te diga? No sé. Si son niños buenos, me refiero. Si son niños malos, pues bueno, pues ya es otra cosa, ¿no? Esta mujer que declaró dijo que el pequeño Ramsey odiaba a su hermana porque era la pequeña, se había convertido en el todo de la casa, en el centro de atención de la casa, que era mentira, porque Patsy no la tenía asco porque al final era su hija, pero sí que es verdad que era muy exigente con la niña, ya te digo, que se meaba en la cama y la gritaba, la regañaba y la pegaba y todo lo que fuera necesario. O sea, cosas que dices, mira tía, que es que te diga, míratelo. O sea, que no es por echarle la bolsa a ella, ¿vale? No va por ahí, pero ¿qué quieres que te diga? O sea, no sé. Es como si tu perrito pues una vez se te mea en casa. ¿Le vas a meter una paliza? Pues no, a lo mejor te enfadas, le regañas un poquito ya, pero no le metes una paliza. Que a ver, que es verdad que tampoco se pasaba tanto, pero que darla la daba. Las cosas como son. Y luego papá Ramsey, pues sí que los policías se olían que había cositas entre él y la pequeña Ramsey. Cositas que pues un padre no debe hacer. Bueno, nadie debe hacer, pero un padre se supone que mucho menos porque debe proteger a sus hijos. Así que esta mujer dijo que como eran los ojitos derechos ahora de la familia, pues que el pequeño Ramsey estaba como un poco celoso cuando esto era mentira, porque el ojito derecho de la familia era él y no ella. Ella era como, puedes existir como no existir, me da igual, básicamente. La utilizaban para los shows, pero por lo que yo he estado leyendo y más o menos viendo y demás en las entrevistas, tampoco era un cariño súper mega especial. No sé. Me parece un tanto extraño cómo hablaban de la niña, cómo se referían a ella. Sí, lloraban y a veces con mucho dolor, en plan, sobre todo cuando estaban las cámaras, pues sí que lloraban, hacían un poco el paripé, 2 veces que han hecho paripé, pero no sé, me sonaba un poco extraño. El caso es que los policías empezaron a creer que quizás había sido un accidente familiar en el que el pequeño Ramsey hubiera golpeado a su hermana con un tren en la cabeza, ya que la pequeña Ramsey tenía tenía la cabeza, en fin, ¿vale? Ya que identificando un poco y sacándole un poco de información al pequeño, sí que el pequeño les había dicho que se había hecho un plato de piña y que es verdad que su hermano había cogido piña, pero que se había enfadado él y entonces le había retirado el cuenco de piña. Sí que cogió un cacho, pero que se lo retiró. Entonces los policías creyeron que el chaval se enfadó, golpeó a la pequeña hasta adiós, y que luego por rabia y por frustración le pasó un tren por encima de la espalda.
Y que los padres, al ver lo que su hijo había hecho, que probablemente había sido John, que probablemente había sido Patsy la primera en bajar y ver lo que había pasado, hubiera llamado a su marido y su marido hubiera terminado con la vida de su hija. Yo es que este caso me cabrea mucho porque al final, para mí, que yo no lo sé, yo no estaba allí, pero para mí ya hay un culpable. Que a lo mejor luego mañana resulta que no es él, no lo sé. Y entonces es de sabios pedir perdón. Ya está, no pasa nada. Pero yo para mí lo que pasó es muy grave. Y más grave aún que una familia entera tape este bulto. Que yo entiendo la gente que dice, bueno, es que también él es su hijo. Sí, lo entiendo. Pero ella también es mi hija. Entonces, bueno, no es mi hija, ¿me entendéis? Entonces yo tengo que protegerlos a ambos. No a uno sí y al otro no. No sé. ¿Vosotros qué creéis? ¿Qué consideráis? ¿Qué creéis que pasó? Yo tengo por seguro quién creo que fue. Tampoco lo tengo asegurado al 100% porque no estaba allí. Pero yo más o menos lo tengo identificado. ¿Vosotros qué consideráis? ¿Creéis que fue él? ¿Creéis que no fue él? ¿Creéis que fue toda la familia? ¿Creéis que papá Ramsey hacía cosas pues que no hace un padre? No debería hacer nadie, pero un padre menos, porque un padre está para proteger a sus hijos. ¿O pensáis que simplemente se le fue de las manos a Patsy y la pegó tan fuerte que la pobre, pues no sé? Me molesta en cierta forma porque no hubo justicia para John Bennett Ramsey y que salieran estos dos tíos tocando la moral en vez de quedarse calladitos en sus casas sin hacer nada, pues me toca un poco los pies, la verdad. Pero bueno, espero que algún día este caso tenga justicia.